El ondeado planeó su venganza tras el asesinato de Atanasio Torres Acosta, el Tachio, su hijo favorito. Este individuo, apodado el M1, cometió muchos delitos atroces y aquí te contaremos todo sobre la venganza de su hijo. Ponte cómodo y disfruta de este nuevo video. Antes de comenzar esta interesante travesía, te invitamos a que te suscribas, dejes un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Dicho esto, podemos continuar. Manuel Torres, alias El Ondeado, es uno de los asesinos más sanguinarios del cártel de Sinaloa, cuyo pico se produjo en 2008, después de que mató a su hijo Atanasio Torres Acosta, alias El Tacio. Como era el hijo mayor, golpeó donde más le dolía, librando una guerra particularmente brutal en el estado de Sinaloa contra los negros, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva. En venganza, todos los miembros de esa pandilla fueron encarcelados por los Torres, quienes además de ponerlos en contra de sus familias, los torturaron durante horas, hasta que poco a poco fueron perdiendo la vida. El responsable de la ejecución sería Beltrán Leiva, quien acababa de romper el cártel de Sinaloa e iniciar una de las peores guerras en Culiacán el 18 de abril de 2008. Su amado hijo murió junto con su hermana de 4 años, Alondra, quien sufrió una herida en una de sus muñecas luego de ser capturada por hombres armados con rifles AK-47. En nombre de su amigo y de sus 2 nietos, Manuel Torres, gracias por su consideración. Se lee en el mensaje que dejaron junto al cuerpo de El Tacio. Su inestabilidad emocional y deseo de venganza le valieron los apodos de El Ondeado o El Enloquecido por parte de sus socios del cártel. En 2008 su rabia residual era tan intensa que cuando se encontraba con otros grupos criminales sometía a sus víctimas a las más horrendas torturas hasta destruirlas. Cabe señalar que hace unos días el gran Joel Torres Jiménez, el JT, sobrevivió a una crisis mientras se encontraba con amigos en un salón de billar en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán. Sus enemigos debieron haber hecho planes para derrotarlos. Este es un ultimátum para los familiares. Un hombre importante en la estructura del cártel de Sinaloa. A 10 años de que fue detenido por elementos de un grupo especial del ejército en su residencia del fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, Javier Torres Félix, el JT, ha pasado este tiempo en cárceles de México y Estados Unidos, pero en nuestro país podría pasar más tiempo en prisión por otros delitos que se le imputan, entre ellos la muerte del cabo de la infantería Julio César Samayoa Saravia. Aunque desde antes de la detención de el JT, el 27 de enero de 2004, la familia Torres Félix habría sufrido violencia que se incrementó tras su captura, con lo que también se debilitó parte de la estructura de Ismael El Mayo Zambada García, considerado uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. De acuerdo con lo que se informó en su momento, el 26 de enero de 2004, un grupo de hombres armados encabezados por Torres Félix se enfrentó a elementos del desaparecido Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales cuando no quiso ser alto en un retén ubicado en las inmediaciones de la sindicatura Emiliano Zapata, en la capital del estado, donde murió el soldado Samayoa Saravia, originario de Mazatlán. Al día siguiente, Javier Torres Félix, considerado en su momento como el principal operador de El Mayo Zambada, fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Durante los 3 años siguientes estuvo en el reclusorio norte en la capital del país y el 29 de septiembre de 2006 fue extraditado a Estados Unidos, ya que era reclamado por una corte de California que lo acusó por 3 cargos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas, y una corte de Washington que lo acusó de conspiración para vender, distribuir y preparar cocaína importada ilegalmente a la Unión Americana. Primero fue trasladado a la prisión federal en la ciudad de Yazoo, Mississippi. Después fue transferido a la cárcel de Beckley en Raleigh, Virginia, que es de mediana seguridad, y tras cumplir la condena impuesta en Estados Unidos, fue deportado a México en abril de 2012. Fue entregado a autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, e internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya,
Estado de México, y aunque también fue llevado al penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, después fue devuelto al de El Altiplano, de acuerdo con lo que publicaron diferentes medios de comunicación en su momento. Aunque tras su deportación a México, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, no precisó qué procesos tienen pendientes el JT en este país, dijo que son muchísimos, pero se supo que cuenta con un proceso en su contra en el Juzgado Tercero de Distrito del Primer Circuito por delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. También tiene un proceso por la muerte del cabo de infantería Samayoa Saravia. Tras su deportación a México, el subprocurador general de justicia de Sinaloa, Martín Robles Armenta, dio a conocer públicamente que el JT cuenta con una orden de aprehensión en su contra en esta entidad. Manuel Torres fue abatido por las autoridades. La madrugada del 13 de octubre de 2012, alrededor de las 2 de la mañana, la hora vida del sicario más sanguinario del cártel de Sinaloa terminó a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes lo abatieron tras un operativo en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con datos del Ejército Nacional, a Manuel se le encontraron $9,980 y $28,500, además de una bolsa con un polvo blanco presuntamente cocaína, además de 2 pistolas de calibre 38 Super y 7 cartuchos de calibre 22. Familia marcada. El 14 de febrero de 2001, un tío suyo fue asesinado en una masacre que ocurrió en el poblado El Limoncito de Alaya, en Cozala, donde en total fueron privadas de la vida 12 personas en hechos que se le imputaron al cártel de los Arellano Félix, pero el JT logró escapar. Su hijo, Joel Torres Jiménez, ha sobrevivido a 3 atentados entre el 2008 y 2010. Tras la captura de el JT, su hermano, José Manuel Torres Félix, el Ondeado o el M1, empezó a ascender en el cártel de Sinaloa como uno de los principales operadores de El Mayo Zambada, hasta que la madrugada del 13 de octubre de 2012 murió en un enfrentamiento contra los elementos del ejército cerca del poblado Oso Viejo en Culiacán, luego que los militares ya le seguían la pista desde su natal Cozala, donde 2 días antes habían capturado a 3 de sus escoltas. En abril de 2008, Atanasio Torres Acosta, hijo del Ondeado o el M1, fue asesinado a balazos cuando viajaba en una unidad automotor junto con su familia en el sector residencial Montebello en Culiacán, donde su esposa y una menor de 4 años que lo acompañaban resultaron heridas de bala. El Ondeado también había protegido a su sobrino Raúl Mesa Torres, el Mini 6, hijo del extinto Raúl Mesa Ontiveros, quien era cuñado de los Torres Félix, pero el joven Mesa Torres fue abatido por las fuerzas federales en 2010 en Zapopan, Jalisco. Hemos llegado al final de este video. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas, dejes un me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos. Gracias por ver el video hasta el final, un saludo y hasta la próxima.